y puede ocurrir bajo dos circunstancias. Una, continuar una inflamación aguda cuando la inflamación aguda no es capaz de resolver la agresión. Entonces, si una inflamación aguda no resuelve, puede cronificarse. Y dos, reacción de tipo crónico desde el principio de la agresión, ¿no? Son las dos características que tiene esta lesión. Ahora, cuando se presenta esta segunda, presenta la siguiente condición: infección persistente por microorganismo intracelular. Puede ser la tuberculosis, sífilis, micosis, parásitos y algunos virus. Exposición prolongada a material inertes o no degradado. Esa exposición prolongada puede ser exógeno o puede ser endógeno. Exógeno, por ejemplo, una silicosis, material de sutura, cuerpos extraños, ¿no?, diversos. Endógeno puede ser colesterol, éster de colesterol, ¿no? A veces lo que tienen algunos pacientes que tienen un quiste epidémico de inclusión, de repente ese quiste epidémico de inclusión, esa queratina que tiene ese cuerpo extraño, puede producir un proceso inflamatorio crónico. Enfermedades autoinmunes, el ES, la artritis reumatoide, ¿no? Entonces son también procesos que van a provocar esta inflamación crónica. Algunas enfermedades, ¿no?, que pueden provocar el cáncer, enfermedad neurodegenerativa, la pielonefritis, enfermedades autoinmunes, enfermedades oculares, enfermedades pulmonares. Entonces tenemos muchas enfermedades que pueden también estar relacionadas con la inflamación crónica. Bien. Componente celular de la inflamación crónica. ¿Qué componente celular? Aquí también tenemos componentes celulares. Por ejemplo, se caracterizan por infiltración por células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, eosinófilos, mastocitos y también los neutrófilos. Ahora ustedes me dirán por qué los neutrófilos. Los neutrófilos también porque en este proceso, muchas veces estos procesos inflamatorios crónicos son a repetición, a veces se reorganizan, vuelven en proceso de curación o de sanación o reparación y entonces otra vez comienzan. Entonces en este proceso de inflamación aguda y inflamación crónica. Destrucción de los tejidos. La destrucción de los tejidos se da inducido por agente causal persistente o por las células inflamatorias. Intentos de curación mediante la reposición de tejido conjuntivo dañado desarrollada mediante la angiogénesis y en particular la fibrosis, ¿no? Son intentos de curación que pueden dar. Estos son componentes celulares que intervienen durante el proceso. Los macrófagos, bueno, son los más característicos en esta lesión. Los macrófagos son la célula madre, tenemos los monoblastos, tenemos los monocitos en la sangre. Una vez que salen los monocitos en la sangre, se pasan a los tejidos, los macrófagos. Y en el tejido vamos a encontrar una serie de macrófagos, una serie de nombres. Dentro de ellos la microglia en el sistema nervioso central, la célula Kupffer en el hígado, ¿no? Los macrófagos, por ejemplo, alveolares, ¿no?, a nivel de los alveolos, los osteoclastos también a nivel de la célula del hueso, ¿no? O sea, todo esto va a constituir el componente fagocítico mononuclear. Estos macrófagos se van a dar por una activación. Esto se da por el interferón gamma, ¿no?, secretado por los linfocitos T y las células natural killer, ¿no? Entonces también tenemos endotoxinas bacterianas y otras como la fibronectina, que son los que se van a encargar de activar a estas macrófagos. Bien, aquí tenemos otros que tenemos también, son los linfocitos. Entonces también los linfocitos, una serie de linfocitos que también vamos a tener. Bien, linfocitos T CD4 positivo, linfocitos colaboradores, linfocitos cooperadores, linfocitos T efectores o linfocitos de Helper, ¿no?, etc. Entonces hay una serie de linfocitos que van a participar dentro de linfocitos B, ¿no?, que liberan los anticuerpos y coopera con la activación de linfocitos T. Los linfocitos T, inmunidad celular. Dentro de esto tenemos CD4, linfocitos CD8, citotóxicos, linfocitos T, delta, linfocitos T reguladores, supresores, las células natural killer, etc. Todos estos son tipos de linfocitos que intervienen en cada uno de los procesos, ¿no?,
y cómo funciona cada uno dentro del proceso inflamatorio crónico. El patrón morfológico, generalmente lo que nosotros conocemos en la inflamación crónica, es el granuloma, ¿no? Puede ser un granuloma por microorganismo o un granuloma común. El agente agresor es un microorganismo capaz de sobrevivir dentro del macrófago, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los antígenos que contienen son identificados por el sistema de vigilancia inmunológica. Los linfocitos T liberan linfoquinas que atraen, inmovilizan y activan los macrófagos. La fusión de macrófagos, o sea, la fusión de los macrófagos epitelioides, origina las células gigantes, ¿no? Y estas células gigantes multinucleadas, a veces los núcleos se desplazan a la periferia, y entonces tenemos las células gigantes tipo blanca, y otras cuando se desplazan o se disponen al azar, tenemos los cuerpos de células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Muy bien. Entonces los granulomas o microorganismos o granulomas. Entonces la necrosis tenemos ahí en el centro de algunos granulomas, es dependiente de la hipersensibilidad tipo. Nosotros podemos saber información. Necrosis, células gigantes, toda esta es la formación granulomatosa, la granulocito común que tiene, y todas estas formaciones, por ejemplo la tuberculosis, está en relación o depende de una hipersensibilidad tipo 4. Pero hay otros elementos, por ejemplo acá, hay otros elementos como la sarcoidosis, por ejemplo. La sarcoidosis se caracteriza por generar granulomas epitelioides sin necrosis, ¿no? Entonces desaparece esto y solamente forman formaciones granulomatosas nada más, sin necrosis. Dentro de esto tenemos también un listado de cosas. Patrón morfológico de granuloma tipo cuerpo extraño. Se puede observar macrófago con el agente extraño fagocitado e incluso macrófago fusionado en células gigantes. Estos cuerpos extraños pueden ser cuerpos extraños exógenos o cuerpos extraños endógenos. De repente, un hilo de sutura, es lo más común el hilo de sutura, ¿no? El hilo de sutura puede ser eso. O de repente también, a veces se han olvidado, las gasas, un apósito de gasa en el acto operatorio, sandogasoma, también se puede ver. Y este es el cuerpo extraño, ¿no? Este es el cuerpo extraño. Este es el cuerpo extraño, ¿no? Están dentro de los células gigantes, dentro de estos macrófagos se encuentra el cuerpo extraño, ¿no? Dentro de células gigantes multinucleadas se encuentra. Inclusive tratan de fagocitarlas en su totalidad. Granulomas con necrosis profundas, ¿no? Están con necrosis profundas. Bueno, aquí se va a formar sin necrosis, si ustedes tienen acá todas estas lesiones de granulomatosas, ¿no? Por ejemplo, con algunos tipos de micosis, ¿no? La micosis, ¿no? Que se va a dar en este tipo de lesiones. Otro tenemos también las fístulas en percutáneo. También es una comunicación, a veces de la pared intestinal hacia la piel, generalmente se va a dar, ¿por qué? Se va a dar por una alteración o complicación durante la intervención quirúrgica, ¿no? A veces problemas de tipo de curación con el cierre de herida y va a quedar pues estas lesiones, ¿no? Que tienen una comunicación de nivel intestinal hasta con la piel, ¿no? Son las fístulas enterocutáneas. Muy bien. Enfermedades capaces de producir inflamaciones no granulomatosas. Entonces, todas estas lesiones son infecciones que producen granulomatosas. Tuberculosis, lepra, goma sifilítico, enfermedad por arañazo helato, esquistosomiasis, cuerpo extraño, linfogranuloma, brucelosis, reacción ante líquidos irritantes. Todas son enfermedades, ¿no? Que pueden producir inflamaciones granulomatosas. Reparación de los tejidos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Es la sustitución de células muertas por células viables. Es indispensable para restituir la estructura dañada. No siempre es posible restituir la función. Algunos pueden quedar funcionantes, otros no. Otros hay alteración en la funcionalidad
curación con tipo cicatriz, ¿no? Comienza casi junto con la inflamación aguda, pero solo se completa cuando el agente agresor ha sido destruido o neutralizado. La restauración se logra por tres mecanismos: la reparación, la contracción y la regeneración de la cicatriz. Muy bien. La reparación es un proceso organizado por el cual el organismo, una herida, es eventualmente reemplazada por una cicatriz. La estructura fundamental involucrada en el proceso es la formación del tejido de granulación. En todo este proceso regenerativo siempre hay tejido de granulación. No puede haber reparación si es que no hay tejido de granulación. Macroscópicamente puede identificar como un tejido carnoso, blando, rosado, brillante, ¿no? Lleno, que llena toda la herida. Es de tipo granular, por eso se llama, por eso es que este es tejido de granulación por los granitos, una superficie granular en toda la herida, ¿no? Rosada o rojiza. Eso es importante para nosotros, para ustedes también van a ver, cuando vean tejido de granulación es porque está superando o está yendo a una curación. Dentro del punto de vista histológico, el tejido de granulación es un tejido conectivo, laxo, edematoso, altamente vascular, múltiples capilares sanguíneos, ¿no? Neoformado, que crecen formando redes anastomosales, ¿no? De color rojo y también vista, como le digo, como unos granitos, de ahí su nombre de granulación. Contienen células mononucleadas, principalmente macrófagos, linfocitos y abundantes fibroblastos. Es tejido de granulación. Muy bien, esta es una macroscopía donde se ve un tejido de granulación y aquí tenemos la gran cantidad de todo este proceso neovascular. Bien, ¿quiénes son los que intervienen ahí? Entonces, el tejido de reparación, ¿qué células está involucrada? Los macrófagos. Los macrófagos van a generar y secretar factores de crecimiento. Fibroblastos, ¿no? Producen matriz extracelular como fibronectina, proteoglucanos y colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Todo esto va a estar mediado ¿por qué? Por factores de crecimiento fibroblástico y derivados de plaqueta. En este proceso reparativo, en este derivado de plaqueta juega un rol importante también para esta curación o reparación celular. La síntesis de colágeno comienza dentro de las 24 horas. Aparece el tejido de granulación y después de 4 días, inicialmente predomina el colágeno tipo 3. Luego es reemplazado por colágeno tipo 1, que es mucho más resistente y que va a constituir lo que es ya el tejido de granulación o el tejido cicatricial, ¿no? Definitivo. El síntesis de colágeno alcanza un máximo de 2 a 3 meses. Es lo que dura una curación de la herida. En la medida en que la cicatriz madura, hay involución de la red vascular, ¿no? Hasta finalmente formar una cicatriz avascular. O sea, este tejido de granulación poco a poco comienza a ir disminuyendo. Incrementa el colágeno, se incrementa el colágeno y se va disminuyendo todo lo que es todo estos vasos sanguíneos del tejido de granulación. Cuando ya se ha complementado toda esta formación de esta cicatriz, ¿no? Con tejido fibroso, entonces desaparece esta lesión, desaparece todo este vaso sanguíneo, pero la funcionalidad se pierde. Es una zona donde no hay función, ¿no? Dentro de donde se ha producido esta lesión. La contracción no viene a ser, acá tenemos una herida, ¿no? Acá miren ustedes, vamos en este esquemita, se ha producido una lesión, acá hay una herida. Entonces, acá hay un espacio que se produce, igual que lo que señalamos acá. Hay un espacio, y esto es el gran espacio que está, en el principio se llena pues, de sangre, de un coágulo sanguíneo, una costra, y acá, una vez que se ha producido una costra cicatricial, por debajo de ellos vamos a encontrar nosotros todo el componente inflamatorio que ya hemos visto en una úlcera, ¿no? Entonces puede haber
necrosis fibrinoide, infiltrado inflamatorio, agudo, ¿no? Y luego viene el tejido de granulación, el daño muscular, el tejido de granulación y la fibrosis. Esta fibrosis, ¿no? Estos fibrocitos, cuando son nuevos, tienen un componente en tejido fibroso y tejido muscular liso. Por eso se le llaman estas miofibroblastos, el componente fibroso y componente muscular liso. Este nuevo tejido, desde la parte interna donde se está produciendo, entonces esto va a salir hacia la superficie. Comienza a salir de la superficie y comienza a formarse en el borde de la herida. Y este borde de la herida conforma como una red, toda esa red de células miofibroblastas. Al formarse la red de las células miofibroblastas comienzan a contraerse. O sea, va a unir un extremo, porque esto está unido acá, a un extremo de la úlcera con el otro extremo de esta lesión ulcerar. Entonces, y esta red, ¿no?, que está unida por todas estas células de miofibroblasto, se va a unir y comienza a contraerse, a contraerse. ¿Y qué pasa al contraerse? Al contraerse comienza entonces los bordes, este borde de esta herida con este borde de esta herida comienzan a acercarse, comienza poco a poco a acercarse, ¿no? Entonces, esto ya le va a frotarse, se va a acercarse y comienza a cerrar la herida. Esa es la función, esa es la contracción. Entonces la contracción en la reparación celular está mediada por unas células que es los miofibroblastos. Estos se van a dispersar y dirigir hacia los extremos del borde de la herida o de la úlcera, se van a formar una red, van a contraerse de tal manera que cada contractura va acercando o haciendo que se acerquen estos extremos, ¿no?, de las heridas. Muy bien. La regeneración. La regeneración consiste en el reemplazo de las células parenquimatosas muertas por células idénticas, ¿no?, por células idénticas que mantengan la integridad de la función original del parénquima vecino o dañado. Entonces, de repente, si se ha producido una lesión, bueno, lo lógico es que ese tejido sea reemplazado por otro igual. Y que también lo lógico sería de que esto vuelva a tener todas las funcionalidades. La capacidad para regenerar está relacionada a la actividad proliferativa y de reemplazo celular que ocurre en condiciones fisiológicas en cada tejido en particular. Entonces, aquí nos está diciendo entonces qué es lo que está pasando. De repente, en esta regeneración que nosotros queremos, que todas estas células vuelvan a ser reemplazadas por el tejido original, o por lo menos que me dé esa funcionalidad, esto no es posible entonces. ¿Y por qué no es posible? Porque cada una tiene de repente unas características cuando se ha producido la lesión. Por eso se distinguen tres grupos. Y estas células son lo que se llaman células lábiles, células estables, ¿no?, o permanentes. Las células lábiles normalmente se encuentran en un proceso de reemplazo continuo, o sea, tienen mitosis, se van regenerando constantemente, se van produciendo. Por lo tanto, hay excelentes posibilidades de regeneración. Ejemplo, la epidermis, ejemplo, el epitelio de superficie mucosa, ejemplo, la médula ósea. ¿Cuánto dura un hematite? 120 días. Entonces, listo. Entonces se van reproduciendo. Entonces, por eso si alguien es anémico, bueno, la reposición celular es mucho más. Esas son las células lábiles. Las células estables, normalmente sus necesidades de reemplazo son mínimas. La capacidad de reproducirse permanece latente o estable. O sea, no es una célula que cada rato se comience a regenerar. Simplemente sí tiene la capacidad esta, pero cuando se requiere, se reproduce. Mantiene su capacidad para proliferar en respuesta a lesión. Ejemplo tenemos el hígado. El hígado, a veces ustedes ven que el hígado le cortan un pedazo y el hígado se comienza a regenerar, a crecer. Ejemplo, las glándulas endocrinas, igualmente, ¿no? Esas son las células estables. Las células permanentes son células que debido a su alto grado de especialización han perdido su capacidad de reproducirse. Por lo tanto, frente a una lesión
lesión, las células y su función no se recuperan. Esa estructura se repara solo con una cicatriz. Tenemos la neurona, los músculos esqueléticos y el miocardio. Entonces son células que no se van a recuperar. Aunque actualmente se dice que las neuronas pueden regenerarse, pero ¿no? Hasta ahí no cumple la función activa. La cicatrización se va a dar en función de la naturaleza y del tamaño de la herida. Se dice que su cicatrización tiene lugar por primera o segunda intención. Entonces, una cicatrización por primera intención, cicatrización por segunda intención. También se habla, de repente ustedes lo pueden leer, cicatrización por tercera intención e inclusive cicatrización por cuarta intención. Vamos a mencionar acá la común, la primera y segunda intención. La cicatrización por primera intención son aquellas de repente en las cuales los cortes son lineales, no hay mayor agresividad en estos cortes, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, ¿no? Una cirugía se ha hecho una incisión, y una incisión pues recta, delgada, y no hay mayor problema. Entonces aquí, ¿qué cosa va a pasar? Hay una escasa pérdida de tejido, ¿no? Una escasa pérdida de tejido, mínima destrucción de tejido. Inmediatamente de producirse la herida, se llena de sangre. O sea, toda la herida se comienza a llenar de sangre. Y que esto se coagula. Esto de la coagulación a las 2 o 3 horas ya está coagulado. Y entonces identifica la inflamación aguda en estos cortes. A los 2 o 3 días, los macrófagos que se encuentran ya comienzan estos macrófagos a la reabsorción de todo ese coágulo sanguíneo y comienza la actividad fibrolástica y la regeneración epitelial. Al 5.º día hay tejido de granulación. Al final de la primera semana se completa la reepitelización de toda esta zona, ¿no? Entonces, esto se produce, esto se llena de sangre, entonces acá se une, los bordecitos se llenan de sangre y entonces esto luego que comienza los macrófagos, entonces como habíamos dicho, se comienza pues a fagocitar a todos estos hematíes, todo este contenido de sangre, y comienza el tejido de granulación y luego la reepitelización. Muy bien. Cicatrización por segunda intención, ahí ya cuando las heridas son grandes, son amplias, entonces ahí comienza a ver. Las heridas abiertas, hay grandes pérdidas de tejido, necrosis, infección, o de repente puede haber una quemadura también profunda. El coágulo sanguíneo ocupa toda la lesión, ¿no? Toda la lesión sería de sangre, se produce un coágulo sanguíneo. Entonces hay una inflamación aguda en los bordes. Día después, bajo la costra, ¿no? Formada por la sangre, las células muertas, hay un tejido de granulación, ¿no? Y este tejido de granulación, ¿no? Que se extiende por la base y los bordes, comenzando la contracción de las heridas. Eso es lo que habíamos explicado. Entonces se produce una úlcera, por ejemplo, se produce una lesión, toda la superficie se llena de sangre, es una cicatriz hemorrágica. Pero eso no queda así, por debajo puede haber todo el componente inflamatorio, en la otra capa más inferior puede haber ya las células, los macrófagos, los linfocitos, las células plasmáticas, los fibrocitos y las yemas vasculares que van a dar origen al tejido de granulación. Estos fibroblastos, estos fibrocitos, hay células miofibrolásticas que se van a desplazar hacia las partes superiores, ¿no? Y en los extremos de cada borde de las heridas, y comienza entonces la contractibilidad, la contracción de las heridas. Una semana después, el epitelio se regenera, creciendo sobre el tejido de granulación. Uno saca de repente todas las cosas, saca toda la superficie costosa superficial y ve una capa rosadita y ve como unos granitos rosados o rojizos. Es más, que nosotros nos pone contentos cuando eso sangre, porque ya decimos, este tejido de granulación está evolucionando muy bien, entonces hay tejido de granulación, la contracción es mayor y se elimina la cosa. En el lecho se observa tejido de granulación, 2 semanas después hay regeneración epitelial, bandas de colágeno y disminuye ya. Cuando comienza a aparecer la banda de colágeno, comienza a disminuir todo lo que es este tejido de granulación. Esto generalmente se dice que debe pasar 2 meses, no 8 semanas mínimo para una curación. Varios meses después hay una cicatriz vascular con mayor pérdida de fuerza y defecto en la función
¿no?, del órgano. Bien. Hay otras también, por ejemplo, la tercera infección, se dice también que cuando estas heridas son amplias, grandes, entonces interviene el cirujano. Interviene el cirujano, hace una cura quirúrgica y a veces, cuando es muy profunda, comienza a unir los bordes profundos. Entonces hace unos nudos quirúrgicos tratando de unir estos bordes de la heridas. Eso es lo que comienza a ver y lo que se dice que es una tercera intención. Y la cuarta intención es cuando la herida es muy profunda y requiere, ¿qué cosa? Puede poner injertos, ¿no?, en esas heridas, ¿no? Eso es lo que consideran muchos en la cuarta intención. Anomalías en la reparación de los tejidos. Hay anomalías, las complicaciones que tienen su origen en anomalías, cualquier componente puede darse. Entonces, defecto de la cicatrización en las heridas crónicas, la úlcera venosa, por ejemplo, ¿no? Estas úlceras no cicatrizan por falta de un aporte de oxígeno en el lugar que se desarrolla. Úlceras arteriales. La isquemia produce atrofia y necrosis de la piel y tejido subyacente. Entonces, las lesiones suelen ser bastante dolorosas en este caso. Bien, úlceras diabéticas también, ¿no? Entonces, afectan las extremidades inferiores y en particular los pies. Hay falta de cicatrización como consecuencia de las enfermedades vasculares causantes, ¿no?, de isquemia, neuropatía, anomalía metabólica sistémica e infecciones sanitarias. Úlcera por presión. A veces estos son estos pacientes que pasan mucho tiempo en la cama, ¿no? Estas son úlceras cutáneas y necrosis causadas por presión mecánica y por una isquemia local. A veces la misma posición, a veces hay úlceras en los talones, úlceras en el isquio, en las nalgas que se producen. Muy bien. Anomalías en la reparación de los tejidos. Tenemos una cicatrización excesiva. La cicatriz retráctil no es producto de una segunda intención en que el mecanismo de contracción es mantenido por bandas de colágenos engrosadas y acortadas. Habitualmente es por una quemadura intensa y que causa daño cosmético y funcional. Siempre son alteraciones en el crecimiento de los colágenos que producen esto. Tenemos la cicatrización hipertrófica y la cicatrización elógica. Son voluminosas, son duras, causan daño cosmético y a veces daño funcional. La cicatrización hipertrófica es la de la cual el crecimiento de este colágeno está limitado al borde de la lesión, ¿no? Cuando está limitado en el borde de la lesión, ese se dice una cicatriz hipertrófica. La cicatriz queloide, hay una formación excesiva, ¿no?, de bandas de colágeno que se entrelazan firmemente con dialinestación y extensión más allá del borde de las heridas. Entonces, cuando crecen sobre este borde de las heridas, ¿no?, o sobrepasan estos bordes, ya eso se dice que una cicatrización, ¿no?, ya entonces una queloide. Ok, entonces esto es lo que corresponde a esta